y el plazo para entrega, no recuerdo. ¿Hasta cuándo hay el plazo? Que nosotros ya debíamos tomar, creo, el examen hoy día, o mañana, creo, no sé, teníamos... No, ingeniero, disculpe, el examen. En, A- ¿Ah? en AC2, hubo solamente lo que es práctica nomás, Ah, evaluación continua, práctica no práctica hubo. nomás. Examen recién van Y, a el, tomar y los después exámenes, todavía. ya, y los exámenes, ¿cuándo están programados? ¿Cuándo les van a tomar? ¿Ya les han dicho? La siguiente semana nos están tomando exámenes, Ah, casi todos los profesores. caramba. Se les ha juntado con... Claro, estamos, digamos, nosotros creo que teníamos que tomar esta semana, ¿no? Pero creo que para el viernes era nuestro examen. Pero bueno, ya hemos quedado para el día lunes el examen con ustedes. Y ya, el laboratorio. Tenemos nosotros tres laboratorios. No sé dónde está el laboratorio. El laboratorio que hay que realizar para esta tercera parte. O sea, nuestros en esta primera parte se programó 4 laboratorios, pero solamente hemos podido hacer 2 y tenemos que hacer un tercer laboratorio para la próxima semana que presenten su informe. Este sería el último, ¿ya? De esta primera parte, de esta primera fase. Lo que hay que hacer en este laboratorio es diseñar un amplificador diferencial con BJT. Diseñan un amplificador diferencial. La, la ganancia de voltaje debe ser 100 como mínimo. O sea, diseñan para 100, 150, 200, pero 100 como mínimo debemos obtener con este amplificador diferencial. La corriente de polarización 5 miliamperios y debe usarse una fuente simétrica, o sea, con una fuente de 5 voltios. Esos son los datos que nos dan para hacer el diseño de este amplificador. ¿Ya? Una vez que tengamos el amplificador diferencial trabajando a 100, con ganancia de 100, lo que resta, lo que hay que hacer es graficar la respuesta en frecuencia, la que hemos hecho ayer, la que hemos analizado ayer. Hay que graficar esa respuesta en frecuencia y verificar los puntos si se puede, ¿no? Hasta donde se pueda, porque la respuesta en frecuencia para el modo común tendríamos que desequilibrar el circuito, tendríamos que hacer tal vez no, tal vez ese tipo de respuesta no podamos verificarlo, ¿ya? Hasta donde se pueda nomás, hasta donde alcancen a hacer lo que permita, digamos, el simulador, ¿no? Porque dependemos de él, del simulador, nosotros, esto no lo vamos a armar en forma práctica, dependemos del simulador y el simulador y los simuladores son limitados, ¿no? No se puede hacer todo lo que no se puede hacer todo lo que queramos, tan limitados, entonces de acuerdo a eso nada más hay que tratar de cubrir todo lo que se pueda. Ahora, si se puede, si el simulador nos permite, digamos, variar la carga, hacer pequeñas variaciones, perfecto, ¿no? Pero no sé, yo no manejo perfectamente el ORCAD, ¿no? Estamos usando el ORCAD y vamos a seguir usando.
Debe poderse, no creo que no se pueda, debe poderse, pero no necesitaríamos un curso más profundo, llevar un curso con mayor profundidad, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Entonces, con todas esas limitaciones que nosotros tenemos, tratemos de cubrir, de cumplir lo que nos piden aquí. Primero es el diseño. El diseño del amplificador diferencial. Esto hay que hacerlo en forma teórica. No hay que ponerse a pegar sus transistores en la pantalla y ver qué sale. No, hagan el cálculo teórico para una ganancia de 100. Probablemente ahí vamos a necesitar, tal vez, no sé, van a tener que cambiar algunas características de los transistores, ¿no? El beta, por ejemplo, o el BA, el voltaje de Early. Puede ser, no sé. Esos parámetros son los únicos, me parece que podríamos, en el modelo, podríamos hacer modificaciones. Después los demás, el IS, por ejemplo, el IS, la corriente de saturación, tiene un valor el transistor, ¿no? Pero esa corriente de saturación, para poder cambiarlo, necesitaríamos sus características del dispositivo, o sea, su datasheet, cuántos amperios produce, con cuánto voltaje, ¿ya? De entrada, y con ese dato podríamos encontrar el IS para modificar. No tenemos eso, ¿para qué nos podemos ¿qué se llama? A averiguar esos datos si no es necesario? Entonces déjenlo nomás como por default esos datos, ¿no? Lo que nos proporciona por default el simulador. Pero el BA y el beta tal vez sea necesario cambiarlo para obtener una ganancia de 100. En cuanto a la fuente de corriente, hay dos tipos de fuentes de corriente, ¿no? Uno que hemos estudiado en base a transistores nada más, no sé si con esa fuente podrán alcanzar los 5 miliamperios, hay que verlo, con 5 me parece que sí, porque sería 5, no, 10 sería, ¿no? Porque está alimentado con más o menos 5, sería 10 menos 0.7 que cae el voltaje base emisor, es 9.3 y necesitan una corriente de 5 miliamperios, entre 5. Estamos hablando de 1.82 kilohertz. Esa resistencia es posible colocar en el colector de la fuente de corriente para que nos proporcione los 5 miliamperios de fuente en la salida. Cuando esa resistencia se hace bastante grande, por ejemplo 100, 200, 300K, debido a la corriente que queremos obtener, ¿no es cierto? O sea, el cálculo nos dice que hay que colocar una resistencia de 100, 200, 300K. Eso ya no es práctico. Colocar esas resistencias ya no es práctico porque la corriente va a ser bastante baja y es probable que el transistor ya no funcione por esa resistencia tan elevada. Para ese caso, se utiliza la resistencia RE, ¿no? Que va en el emisor de la fuente de corriente. Para disminuir esa resistencia, se utiliza ese RE. Y el cálculo de la fuente de corriente varía un poco con relación a la anterior fuente de corriente.
Entonces, me parece, por los datos que nos dan, no va a ser necesario esa RE, o sea, usar esa fuente Whittler, creo que es una fuente de corriente tipo Whittler, es la que tiene el nombre Whittler, es la que usa la RE, la resistencia de emisor. No es necesario para este caso, me parece, utilizar ese Whittler. Pero si pueden, está en el NIMEN la forma de o sea, los cálculos que hay que hacer para conseguir la corriente que quieran, tanto para la fuente de corriente en Whittler, del tipo Whittler, o la que normalmente usamos sin la resistencia de emisor. Cualquiera, sin la resistencia de emisor es sencillo, pues serían las dos fuentes menos el 0,7 que cae entre el base emisor, ¿no es cierto? Y porque esos transistores tienen que trabajar en la zona de saturación y conseguimos la corriente. Con el otro hay que hacer, hay una ecuación, ahí está, hay que hacer ya está determinada esa ecuación para conseguir qué resistencia de RE hay que colocar y qué de resistencia de referencia para conseguir la corriente necesaria. Entonces, me parece que no va a haber problemas en ese sentido en la fuente de corriente. La carga no indica acá tampoco qué tipo de carga utilizar. Solo nos menciona diseñar un amplificador diferencial. Entonces, ahí pueden optar por los dos tipos de carga, si desean. Pueden hacer con carga resistiva o pueden hacerlo con fuente activa, con una fuente de corriente como carga activa. ¿Ya? Hagan de las dos maneras, de esa manera, o sea, el diseño háganlo de esas dos maneras, de manera que puedan ya ir practicando para su... Yo me olvidé de dejarle los problemas. Ahora en la tarde les dejaré los problemas para la siguiente semana. Los problemas tienen una semana de plazo de entrega, así que no se preocupen. Si les dejo hoy día, digamos, en la tarde, sería para el martes en la tarde, para la próxima semana. Si les dejo mañana sería para el miércoles. Y una semana tienen de plazo. Los ejercicios. Este diseño le va a servir también para eso, ¿no? Háganlo en una hoja de cálculo, así como hemos visto nosotros en la primera parte, en el diseño del segundo laboratorio, primero, ¿no? Del primer laboratorio. Hagan en una hoja de cálculo todo ese cálculo, tanto para fuente activa como para, perdón, carga activa como para carga resistiva. ¿Ya? Entonces tienen las dos formas de poder elegir. Una vez que se obtenga ya el amplificador diferencial trabajando con una ganancia de 100, como carga no indican nada acá. O sea, no hay que colocar una carga en la salida, sino abierto hay que dejar la salida. Abierta. ¿No? Entonces la ganancia en la salida, bueno, va a ser de 100, pues, ¿no? Es lo que nos indica, la ganancia de 100, con circuito abierto, o sea, sin carga. Al colocar nosotros una carga ahí, vamos a variar esa ganancia. Si esa carga es de bajo valor, la ganancia se nos va a ir al suelo. Si esa carga es de alto valor, o sea, comparable a la carga que vamos a colocar en el colector, se va a mantener esa ganancia de 100. Eso es lo que teóricamente nosotros conocemos, ¿ya? O sea, es lo que debería suceder en la simulación también. Por eso que este amplificador diferencial solo no trabaja. Tiene que trabajar con otros amplificadores porque las cargas pueden ser bajas o pueden ser elevadas, no sabemos. Las cargas en la práctica
pueden ser bajas o pueden ser elevadas. ¿Qué pasaría si quieren amplificar audio? Va ¿cómo se llama? La salida tendría que ir a un parlante, ¿no? A un parlantito. Y ese parlante, su resistencia es baja, es bajísima. Estamos hablando de 5 ohmios, de 10 ohmios, a ese nivel. Si ustedes conectan directamente a su amplificador, su ganancia que tenían de 100, de 200 o de 500 o de miles, estos amplificadores se fabrican con ganancias bastante elevadas. Hay casos de 10.000. El 741, que está basado en un amplificador diferencial también, 740 tiene ganancia de 10.000 en lazo abierto, o sea, sin carga. Imagínense, 10.000. Entonces, estos amplificadores que tienen ganancia elevada con una pequeña o una carga muy suave, la ganancia se cae a niveles muy bajos. Entonces, para mantener esa ganancia, lo que necesitan es otra etapa de amplificación en la mitad. Entre el parlantito y el amplificador diferencial hay que colocar otra etapa de amplificación. Una que, que, que tenga una impedancia de entrada elevada para que sirva como carga para el circuito diferencial, y una impedancia de salida baja, ¿no es cierto? Para que la carga que es de bajo valor no influya en la ganancia. Y ese tipo de amplificadores existen. Los colectores comunes, los de base común, hay diferentes tipos de amplificadores que se pueden utilizar, los de cascodo, etcétera, 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 los Darlington, hay un montón de amplificadores que tienen características que pueden ser utilizados en esa etapa y de esa manera ya no reducir la ganancia. Entonces aquí hay que tener cuidado de poner cargas en la salida. Entonces, no nos mencionan colocar carga, entonces vamos a medirlo en lazo abierto. Hay un ejemplo, ayer hemos estado viendo, en el ORCAD hay un ejemplo de un amplificador diferencial en base a BJT, donde hace este tipo de simulación, ¿ya? Usen ese ejemplo para que puedan ustedes acoplar su amplificador diseñado, para que utilicen ese ejemplo para poder realizar su informe o su práctica. Vamos a verlo rápidamente. No, mire, lo que correspondía hoy día hacer era el segundo laboratorio, teníamos que desarrollarlo, pero ¿qué sucedió? Que me han pedido plazo de entrega, me parece, hasta el jueves. Entonces, no tendría caso hacer un laboratorio ahora. Hacer ese laboratorio ahora se copiarían todos y todo eso. Entonces, eso lo vamos a dejar para después. Vamos a ver, ver cómo trabaja este operacional, que ya está diseñado, ya tiene su ganancia, todo está ahí. Ahora, ¿qué ganancia? Eso no sabemos. No sabemos eso. Hace obtiene las salidas. Ahí vamos a ver lo voy a abrir para ver. Ayer lo hemos estado estudiando, pero es con el otro grupo, ¿no? Ahora que con el grupo A, muy probable que muchos no han, no han estado presentes ayer, también muchos han estado presentes, entonces hay que verlo de nuevo. Y no sé qué cosa está presentando aquí este ORCAD. Lo voy a, esta página lo vamos a cerrar. Y esto también. Ya, a ver.
en la parte de examples, de ejemplos del ORCAD, ahí van a encontrar este amplificador diferencial ya diseñado, como les decía, pero que hace las dos simulaciones. O sea, en el tiempo hace simulaciones en el tiempo y también simulación en función de la frecuencia. La respuesta en frecuencia que nosotros hicimos, la teoría que vimos ayer, la respuesta en frecuencia, los resultados deben ser observados en función de la frecuencia, no en el tiempo, sino en la frecuencia. ¿Qué nos indica la respuesta en frecuencia? Nos indica de qué frecuencia a qué frecuencia va a trabajar nuestro amplificador. Es lo que nos indica, ¿no? De qué valor hasta cuánto va a amplificar en frecuencia nuestro amplificador. Y eso va a depender del diseño del amplificador, tanto en la baja frecuencia como en la alta frecuencia. Como este amplificador no tiene capacitores de acoplamiento ni de desacoplamiento, entonces la baja frecuencia es el DC. O sea, vamos a tener capacidad de este amplificador de amplificar desde frecuencias bajas, teóricamente desde DC, o sea, 0 Hz. ¿Hasta qué frecuencias? Eso va a depender del transistor que se está utilizando. Porque los capacitores internos del transistor son los que van a determinar, son capacitores parásitos, ¿no? Esos capacitores van a determinar la frecuencia, la alta frecuencia, el límite en la alta frecuencia. Eso es lo que nos van a determinar esos capacitores. Y eso es todo, es interno del capacitor. Ahora, aquí tenemos el 2N22, ¿no es cierto? Tiene sus capacitores, sus capacitores equivalentes tienen un valor. Nosotros vamos a utilizar un transistor, que es el BRIC. Es un transistor genérico de la Brickout, ¿no es cierto? Ya hemos visto el Kubrick, ABCDL, acá está. Kubrick de tipo N, NPN. Tiene unas capacitancias internas también, pero esas capacitancias ya están por default en sus parámetros. Si quieren averiguar cuáles son esos valores, tienen que ir a la hoja del usuario, ¿vale? A la guía del usuario, y de ahí buscar el valor por default de estos capacitores, ¿no? En este caso, dado que nosotros no vamos a actuar sobre esos capacitores, o sea, no vamos a modificar, no es necesario hacer un cálculo de esos capacitores, nada de esas cosas, lo dejamos tal como está. El valor de la alta frecuencia que nos dé va a depender específicamente de los parámetros externos, o sea, de las resistencias del transistor, tanto de la RB, en este caso está a 1K, como de la RC, que en este caso está a 10K. Aquí vemos, por ejemplo, este transistor, este amplificador que está trabajando con una fuente de corriente, y la carga han puesto ahí una carga RC resistiva, ¿ya? Eso lo pueden ustedes modificar para ambos casos, ¿no? Carga resistiva y también para carga activa. Puede ser, o sea, no pueden optar por cualquiera de los dos, hacer su informe. En la carga se ha colocado aquí un 5 pico de un capacitor entre las dos salidas, pero ese 5 pico sería como una capacitancia parásita, no es un capacitor de desacoplamiento, no es un capacitor que tenga alguna función en la frecuencia, en la alta frecuencia.
¿ya? No, 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 es un parásito que puede indicar, digamos, la capacitancia de la placa, ¿no? Donde va montado la- el circuito. Es bastante bajo, 5 picofarads. ¿Qué más? Vean, es sencillo, o sea, no es nada son dos transistores, ese es nuestro amplificador diferencial. Ahora, como hemos visto nosotros, el análisis en baja señal, perdón, cuando tenemos el modo diferencial, este, este amplificador este, se puede analizar como si fuera un amplificador en emisor común, ¿no es cierto? Para encontrar la salida, la respuesta en frecuencia. Se puede utilizar ese tipo de configuración. Podrían también optar de esa manera para analizar este circuito, como si fuera un emisor común, para encontrar la salida y ver si coincide, como dice la teoría, ¿no? Eh, Bien, entonces, vean, acá tenemos dos tipos de simulaciones. Este que es el transitorio, aquí nos permite observar las señales en el tiempo, y este que es el paramétrico digamos el frecuencial en el dominio de la frecuencia. Nos permite observar la salida en función de la frecuencia. Este, Vamos a observar primero el transitorio, que es para ver, aquí por ejemplo nos está indicando la señal de entrada y la señal de salida. O sea, es lo que nos está permitiendo observar. Vamos a simularlo. Esa sería la entrada y la salida. El azul es la entrada y la salida es el amarillo, ¿no? Correcto. Se ha modificado, me acuerdo ayer, modificamos, se habrá grabado, ¿no? Modificamos los tiempos. Voy a volver a modificar. Estaba desde cero, inicio en 0 segundos, que inicia en 0 segundos y terminaba en 50, bueno, 50 microsegundos, 0. Nada más, me parece que eso hemos modificado. El paso no, lo dejamos ahí. Vean lo que... 0, ¿no? Ya. Ta- Tal vez podamos observar una señal en una salida, por ejemplo, en la B02. Vamos a observar. Y ahí tenemos. Aquí un poco que se arregló, digamos, por la forma que, como estamos de visualización, ¿no? La visualización de la señal. Se puede observar claramente la, la señal de salida cuando tomamos en un terminal, la salida, está montado sobre una continua. Ahí está. En este caso, más o menos de 4.45, 5.5 voltios, más o menos, está montado sobre esa continua la señal de salida. Pero si tomamos nosotros el voltaje diferencial, o sea, la diferencia de las dos señales, esa continua se elimina, ¿ya? Y tenemos la señal sobre el eje cero. Si nosotros eliminamos este capacitor, a ver, vamos a ver.
4, 5.5, o 1000. Hay unas pequeñas acá, pero eso debe ser por alguna otra cosa. Si acá ya está estable. Lo mismo. ¿Ya? No influye ese capacitor no está influyendo, digamos, en el tiempo. No hace ningún tipo de acción. Más bien, si quieren tomar aquí la señal de salida para la carga, ahí se conecta un capacitor, ¿no es cierto? Para filtrar la continua y solamente tomar la alterna. Ese capacitor en la salida desde valores altos, porque la impedancia de ese capacitor para frecuencias elevadas debe ser baja, mientras que la impedancia para frecuencias bajas debe ser elevada. Por eso funciona como un filtro en la salida. ¿Ya? Acá no hay salida, no estamos tomando ningún tipo no tenemos carga en la salida, está abierto el circuito. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cuánto es lo que amplifica este circuito. Otra cosa también que vean, vamos a tomar aquí. La señal alterna no está tan no voy a cambiar, se supone que son señales alternas. Vamos a cambiar el paso, el que mejore 1 por 10 a la menos 6, para que mejore la forma de onda, ¿no? No ha mejorado mucho. Eso es por la frecuencia a la que está trabajando. ¿A qué frecuencia estará trabajando esto? Bueno, dejémoslo ahí. No nos interesa mucho a nosotros esto porque no sabemos qué frecuencia ha colocado aquí. No, vean, acá hay otra cosa interesante, que la entrada no se está tomando en las dos entradas, ¿no? El modo diferencial, como debe ser. Es una entrada lo está colocando a cero. ¿Es posible hacer eso? Es posible. No es que se llama necesario a veces, como teníamos nosotros, el modo diferencial en los dos lados, para que funcione como debe ser. Puede hacerse también este amplificador con una sola entrada, ¿ya? La otra lo mandan a tierra. ¿Qué significa este transistor sin entrada, digamos, ¿no? Que está en corte, en saturación? ¿Se acuerdan cuando poníamos acá una fuente en el análisis que hacíamos? Colocábamos aquí y el otro lo mandábamos a tierra. ¿Qué sucedía? Toda la corriente que generaríamos por este transistor se iba al otro lado, ¿no? Se iba al otro lado. Y el otro, y este de aquí, se mantenía en un punto de polarización dado, porque está polarizado, ¿eh?, en la zona activa, ¿no? Pero no producía ningún tipo. Hay que ver. Ahora, esto no les interese mucho esto solo, o sea, analizar qué está haciendo, solo los parámetros que van a usar, o mejor dicho, la forma, cómo van a encontrar porque esto hay que diseñarlo, y ustedes van a obtener su amplificador diferencial trabajando, y con eso obtener la ganancia que ustedes fijen. Ahí sí podrían. Acá no sabemos qué diseño habrá tenido, qué condiciones. No tanto, no se preocupen por esto. La fuente de corriente tiene una resistencia de 20K, es perfecto. O sea, 20K, si acá le sale 100, 200, 300, 400K, a eso ya no va a funcionar.
tiene que ser un valor, mire, 20K. Nosotros necesitamos una fuente de 5 miliamperios, entonces los 20K probablemente sea menor y no va a ser necesario la resistencia RE en este punto como les he hablado. Con este tipo de fuente es suficiente. Esta fuente sirve para polarizar a los transistores. ¿Cuánta corriente está arrojando esta fuente de corriente? Eso ya es el diseño del amplificador, ¿no? Eso hay que diseñarlo, nosotros tenemos que diseñar otro. Aquí vean la ganancia que se está obteniendo, vamos a medirla, ¿eh? Lo vamos a retirar el verde. Aquí mismo lo apago. No se puede apagar. Aquí lo apagamos. Está medio fea la señal. ¿A qué frecuencia estarán trabajando? Ni idea. Pero vamos a ver. Más o menos en esta parte que tenemos la vía estable. ¿Cuánto está creciendo la señal? Está desfasada esta señal con respecto a la 90, con respecto a la entrada. Bueno, tenemos más o menos, mire, está ingresando 10 milivoltios, ¿no? No más, 100 milivoltios, 100, 200, 300, 100 milivoltios, más o menos, 100 milivoltios. Le han colocado en la entrada 100 mili de valor pico y lo ha amplificado hasta los 700 milivoltios más o menos. Son 7 veces, aproximadamente, 7 veces lo que amplifica. Tiene una ganancia de 7, digamos. No se ve cómo lo ha diseñado, ¿no? Vale. El otro tipo de análisis que hay que hacer, esto ya lo dejamos del tiempo, es este de acá, AC. Cuando hagamos un análisis de tipo AC, nos va a dar el resultado en función de la frecuencia. Los parámetros para este análisis, para hacer este tipo de análisis, son estos. Primero, acá van a seleccionar, no en el dominio del tiempo, ya no necesitamos en el dominio, sino el AC. El DC ya sabemos que para qué nos servía, ¿no? El DC sweep sirve para cambiar la señal en la entrada, pero en continua. Toma diferentes valores, pero continua. En este caso, el AC, sweep y ruido, ambos casos, AC sweep y ruido, la señal alterna que va a tomar como entrada no requiere especificar una frecuencia determinada, fija, porque la frecuencia de esa señal de entrada la va a empezar a variar el programa. ¿Ya? Entonces tomamos este AC sweep porque nosotros necesitamos hacer un análisis en la frecuencia. El tipo la salida, o sea, el eje X, debe ser logarítmico, no lineal. Entonces ponen logarítmico y acá pueden seleccionar o por décadas o por octavas. Eso es indiferente, ¿no? Siempre lo normal, o sea, lo más usual es por décadas. ¿En qué frecuencia quieren iniciar su muestreo, digamos, su análisis?
Aquí está empezando en 1 kilohertz y está terminando en 5 gigahertz. O sea, la entrada lo va a ir variando de 1 kilohertz hasta 5 gigahertz. ¿En qué pasos? Eso no, no tenemos control de eso. Simplemente nos dice inicio de la frecuencia, final de la frecuencia, 5 GHz. ¿Cuántos puntos por decada? 10. ¿Ya? Cada 10, entonces ese es el paso, este sería el paso, ¿no? Porque cada 10 puntos vamos a tomar muestras de la señal para esa frecuencia, conforme va aumentando la frecuencia. Análisis de ruido habilitado. El voltaje en la salida, o sea, lo que nosotros vamos a medir es el Vout. Vamos a obtener el Vout 2, que sería este punto. En función de la frecuencia vamos a obtener ese punto. La fuente es B1. B1 es la tensión que va a empezar a variar su frecuencia. Intervalo 30. Este más bien, averigüenlo, no sé qué se trata, pero intervalo 30. Si no encuentran, pónganle por default ese valor para que nos salga aquí hasta seteado, digamos, todo. Eso es lo que tenemos que setear en nuestra simulación. ¿Y qué es lo que nos debemos obtener como salida? Eso. Lo voy a bloquear eso para que otra vez no me simule. Y esto nos va a indicar el punto o la frecuencia. Vean, este está en función de la frecuencia, ¿no? Desde 1 kilohertz hasta 10 gigahertz. Este punto nos va a indicar hasta qué frecuencia el amplificador va a funcionar. Entonces, aquí está la ganancia. Esta es la ganancia o voltaje de salida, ¿no? Según lo que tenemos es voltaje de salida. Este es el voltaje de salida en función de la frecuencia. Vean, el voltaje de salida se mantiene constante, es decir, está amplificando la salida hasta este punto. Vamos a colocar aquí donde hasta qué punto es los 3 decibelios, hasta los 3, la caída de los 3 decibelios, que vamos a suponer que sea ese punto. Todavía se indica que el amplificador está funcionando. Y luego empieza a caer conforme aumenta la frecuencia, la ganancia empieza a caer, a disminuir, ¿no es cierto? Entonces aquí ya hay una atenuación de la salida, ya no va a ser los 100 voltios, la ganancia de 100 que ustedes van a tener, sino se va a atenuar. Pues ya el amplificador deja de funcionar. Este punto es el que hay que encontrar. En este caso, a ver, por ejemplo, tenemos 57. Sí, 57.7 kilohertz. A los 57.7 kilohertz el amplificador ya no está, a partir de ese punto va a atenuarse la amplificación. Entonces, este punto es lo que ustedes tienen que encontrar en su simulación y verificarlo con lo teórico. Ahora, vean aquí. Acá no estamos usando modo común, o sea, entrada en modo común. O sea, no estamos midiendo la ganancia en modo común. ¿Ya? Solo en modo diferencial, nada más, porque tenemos entrada en modo diferencial, nada más. Ni siquiera tenemos entrada en modo diferencial porque tenemos una sola entrada, ¿no? En la otra está tierra. Eso no sé, habría que estudiar bien qué cosa, cómo está ese circuito, ¿no? Construido, o sea,
Y nosotros tenemos que construir nuestro propio y obtener este tipo de respuesta en la salida. ¿Hasta qué valor va a amplificar? El azul viene a ser la amplificación diferencial en las dos salidas. El rojo y el verde viene a ser en una de las salidas, ¿no? Entonces, el rojo y el verde están montados, están montados aquí abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la misma, aquí está, es lo mismo, aquí están los dos. ¿Por qué? Porque la salida de este amplificador es la misma para ambos lados. ¿Sí? Y el azul, es la diferencia de los dos, la diferencia nos va a dar el doble de señal. Vean, y acá hay 100, es el doble de señal, es lo que tenemos en la salida. Esto de 100 voltios, 200 voltios, no, realmente no le presten mucha atención a esto, porque aquí, como está en circuito abierto, y no tenemos la ganancia, no sé exactamente qué indica esta salida, ¿no? No sé si está en decibelios, habría que ver. No nos interesa mucho esto a nosotros. Lo que nos interesa es la frecuencia, este punto, donde va a terminar ese análisis en frecuencia. Eso es lo que tenemos que determinar. La ganancia lo van a obtener ustedes en el circuito, en las señales transitorias, en las señales que varían en el tiempo. Ahí tiene que haber 100 veces, si ponen 1 milivoltio, debe salir 100 milivoltios de salida, ¿no? Está amplificando 100 veces. Y entonces ahí están comprobando que su amplificador sí trabaja, está amplificando 100 veces en el rango que ustedes han colocado, de voltaje diferencial y de voltaje modo común. ¿No es cierto? Ustedes tienen que especificar en qué modo común, en qué punto de modo común vamos a trabajar. Ese es el diseño en sí. Luego, el modo común en ganancia y modo común, o sea, la respuesta en frecuencia en modo común, me parece que habría que variar una, para obtener respuesta en modo común, hay que variar una de estas, o bien RC, o bien el GM del transistor, o bien el BDD, introducirle ruidos para poder tener una respuesta en modo común. Aquí me parece que solo vamos a, según el programa, solo vamos a poder obtener la ganancia no, la frecuencia, la alta frecuencia en modo diferencial. Eso véanlo bien. No sé si esto les permita, o este programa nos permita hacer esas modificaciones para tener también el otro modo. No lo he estudiado, no lo he visto bien, eso investiguenlo ustedes y vean si se puede hacer. Si se puede hacer, enhorabuena. Si no, simplemente lo que obtengan, hagan su informe y preséntenlo, ¿no? No es necesario que se haga todo lo que... o sea, todo lo que sabemos, digamos, en teoría, porque para eso necesitaríamos dominar bien este programa de Orca, ¿no? No todos dominamos, unos sabemos a medias, otros dominan más, otros menos, etcétera, etcétera. Entonces, como esto es general, hasta donde lleguen nada más, no se preocupen por eso, pero sí obtengan una ganancia de 100, una frecuencia de corte en alta, para ver hasta qué frecuencia trabaja su amplificador, etcétera. Eso es en su informe, ¿no? Con las limitaciones que tenemos. Eso es lo que hay que hacer en este último laboratorio, en el tercer laboratorio. El segundo y el primero, me dicen que hay problemas, todo eso. El primero ya está con nota. El segundo ya tiene problemas. Igual, trátenlo de cubrir como puedan, porque si no podemos hacer ahorita el segundo, pues no tendría caso ya de laboratorio para el día jueves, ¿no? Ya lo copiarían todo.
mejor háganlo ustedes, terminen y estos dos laboratorios, los resultados de estos dos laboratorios, lo vamos a verificar, en cada grupo lo vamos a, digamos, se lo voy a presentar yo, lo que yo he obtenido también, en el próximo laboratorio, cuando ya se haya hecho entrega de este informe. ¿Ya? No sé qué preguntan, en base a háganlo, pero no usen esto, ¿no? Porque acá hay una entrada, acá no sé si hemos colocado acá otra entrada ayer y no funciona, sale otra forma, otra cosa. Habría que analizarlo mejor este circuito, no sé si de qué se trata, habría que leer su teoría, ¿no? No tiene tampoco teoría, eh, pero úsenlo como referencia para hacer la simulación en AC y en el tiempo, ¿no? En el tiempo. No sé si tienen preguntas de lo que se ha visto, de lo que se ha hablado. Tienen que trabajar, ustedes tienen que averiguar cosas que no podemos, ya están en un nivel donde ustedes ya tienen que investigar un poco, ¿no? Por su cuenta, porque no se puede dar todo en una clase, mucho, y encima el profesor tampoco no sabe de todo, ¿no? Son programas, yo no sé cómo se manejan estos programas, lo conozco a medias más o menos, no los conozco bien, así como ustedes nomás, ¿no? La teoría dice una cosa, la práctica otra y la simulación otra. Hay otros programas que sí manejo mejor y también es el PSIM, por ejemplo, ese sí lo manejo mejor. El problema es que es muy ideal, ¿no? Muy ideal, todo es idealizado ahí. Este, a ver si le traigo resultados con el PSIM también de estos circuitos que son ideales, ¿no? Este es el ORCAD, tiene ya eh, datos un poquito más reales, o sea, vemos parámetros. El otro no tiene parámetros, no tiene nada de eso. No se puede cambiar, no se puede averiguar qué parámetros le han puesto, es todo ideal ahí. Ujú. A ver, como, bueno, ya tenemos 10:45, ¿no? ¿Por qué lo tenemos? A 11:30, ¿no? 11:30. El día, vamos a hacer una pequeña, vamos a diseñar, por ejemplo, la fuente de 5 miliamperios. Que me parece que es sencillo. Mejor voy a crear otro, porque este está... Porque ese es un ejemplo, ¿no? Vamos a generar un nuevo proyecto. Fuente de corriente. O si no, es el laboratorio 3, ¿no? Laboratorio 3. Esta es la página. Y vamos a utilizar siempre los estándares, el QBreak. ¿Listo? Son dos. Y usamos una resistencia aquí y la fuente. Nada más. Ese me parece que es el... Ahora vamos a un mirror horizontal para ponerlos de esa manera y dos fuentes. Usamos dos fuentes. Veamos fuentes, el BDC, dos fuentes, tierra
Si diseñan todo, o sea, si colocan todo de frente, es probable que no funcione por partes, ¿no? Después con una carga resistiva y después le cambian la carga resistiva a una carga activa y así van avanzando. Después vamos aquí a colocar el, aquí tienen el BCC, es una fuente, para no estar cableando, ¿no? Nada más es eso. Acá este usa dos fuentes, entonces acá tenemos uno, acá tenemos el otro. No es todo, no requerimos del RE, una resistencia, la de referencia, todo la R-brick, no hay que buscar, o sea, no nos compliquemos, estos son estándares, o sea, no tienen especificaciones, no son por default, están tomados su temperatura, todo eso. No, vamos a producir 5 miliamperios, ¿no? Sin modificar ningún parámetro del transistor. Voy a colocar acá una carga que no depende de la fuente de corriente y de los parámetros internos. La amplificación sí, tengan cuidado. Una carga R-break también, ¿no es cierto? Una que nos va a representar el amplificador diferencial. El valor de esa carga no puede ser cualquiera porque la fuente de corriente no depende de la carga. Lo dejamos ahí. Esta referencia es la única que hay que calcular para producir aquí 5 miliamperios. Vamos a ver si funciona. Este está BCC, ¿no? Ahí. Este es el BEE, el emisor. Está a 5 voltios. Este sería el BE. Ahora vamos a calcular aquí la resistencia. Como estos transistores trabajan en la región activa, entonces significa que entre base y emisor debe haber 0.7 voltios. Entre base y emisor 0.7. Como la base está conectada al colector, entonces tendríamos que aquí entre estos dos puntos habría 0.7. Entonces el voltaje que cae en la resistencia sería este menos este, que vendría a ser la suma, 10 voltios, menos el voltaje base emisor 0.7, que cae en este elemento, y que sería 9.3. 9.3 voltios cae en la resistencia. Si nosotros queremos producir 5 miliamperios, entonces lo que hacemos es 9.3 entre 5 miliamperios. 1860. 1860. Debemos colocar ahí una resistencia de 1860 y por aquí estaríamos produciendo 5 miliamperios. Dado que este transistor es idéntico al otro transistor y el voltaje base emisor es igual, o sea 0,7, está en la región activa 0,7, y sabemos que la corriente del transistor está manejado por la voltaje base emisor, simplemente, y como es lo mismo, entonces simplemente podemos deducir de que en la resistencia R2 está circulando la corriente de 5 miliamperios, independiente de esta tensión. Y es lo que vamos a verificar.
el- el- hacemos un sim 1, sin tram le han puesto, ¿no? Sin tram, sin hace sweep, sin, etc. Bueno, sim 1. Esto en el tiempo vamos a verificar, no modificamos nada acá porque es 1000 nanosegundos, ¿está bien? Nada más, pues. Y ahí vamos a ver lo simulamos. Entonces lo voy a volver a hacer porque si no a cada rato va a estar saliendo esa pantalla. Ya está la simulación de 0 a 1 microsegundo, o sea, 1000 nanosegundos. Verifiquemos a ver la corriente, si es correcta. Acá hay un ¿no? Hay una, esta de acá. Si lo activan, les va a dar las corrientes en cada nodo, o en cada nodo, o en cada elemento. Les va a mostrar las corrientes. Y si lo desactivan, se va. Igual con las tensiones, ¿no? Estas tensiones nos sirve para verificar, estas tensiones serían todo con respecto a tierra. Todo medido de cada nodo con respecto a tierra. Si nosotros activamos esto, hemos visto claramente acá, ¿ve? Ya estamos produciendo 4.93 miliamperios. No es 5, ¿no? No hay que ser muy estrictos. Y en este lado está produciéndose 4.84 miliamperios. Entonces es correcto, si quieren lo pueden, pero no es necesario, ¿no? Están los 5 miliamperios. Es un poquito menos, ¿no? 4.8, pero es suficiente para la polarización de nuestro circuito. Esa fuente de corriente vamos a utilizar para polarizar el circuito. ¿Ya? Ahora ya tienen la fuente de corriente. Esto no es necesario que crean otra página. Aquí en Schematic generamos nueva página. Página 2. Se van a la página 2 y les genera una página nueva, ¿no es cierto? Pero ya tienen la fuente ya definida. No es necesario definir todo de nuevo. Esas fuentes valen para todas las páginas. Aquí vamos a diseñar el amplificador diferencial con valor de 100, con ganancia de 100. Usamos el mismo amplificador, perdón, el mismo transistor, Q-Break N. Dos de esos, ¿no es cierto? Luego, es todo. Ahora vemos, en lugar de usar aquí esa fuente que hemos diseñado, usamos una fuente de corriente IDC, constante. ¿Sí? Luego esto lo volteamos. Un mirror horizontal y las resistencias. Se requiere resistencias de base, ¿no? Eso no funciona, este amplificador sin resistencias, como en el caso del MOSFET, ese no requiere de resistencia. Después requerimos control R de carga. La carga es estas resistencias. Nada más.
Es como lo que hemos visto en el otro circuito, ¿no? Lo cableamos. Aquí lo que se quiere con la simulación es verificar los resultados teóricos. Eso es lo que hay que ajustar. O sea, es lo que tenemos que verificar. No es observar señales bonitas ni nada de eso. No, lo que queremos es verificar los cálculos que la teoría. Eso es importante aquí. Nada más tenemos ese cableado. Las fuentes de tensión lo jalan de aquí en la Tierra. Está el BCC, acá tengo, BCC Capsin, es el que hemos utilizado. Este era el cableado. Esa es la fuente BCC, ya está definida en la página anterior, y esta era la ya definida en la parte anterior. Aquí teníamos ya la fuente de corriente en 5 mili, pero vamos a utilizar una fuente ideal de 5 mili para simular el funcionamiento. Estos resistores hay que calcularlos para 100, para una ganancia de 100. Estos resistores RB hay que calcularlos para una ganancia de 100. Y probablemente modifiquemos o tengamos que modificar algún parámetro interno del MOSFET, tal como el BA o el beta. Son los dos únicos que están presentes en la fórmula de la ganancia de estos amplificadores, el BA y el beta. Después los otros son secundarios, los otros parámetros. Y eso es lo que hay que hacer, ¿bien? Colocan es un voltaje en modo diferencial para ver si en modo común para setearlo ¿no es cierto? BBC, fuente BBC. Este sería el modo común. Con esto seteamos usamos el 0 capsin, no se olviden, el 0 capsin. El modo común seteamos de esa manera. ¿Cuánto? Hay que calcular. ¿De dónde? Ya hemos visto cómo se calcula el modo común máximo y mínimo. Entre ese máximo y mínimo hay que seleccionar un valor. Si está el 0 dentro de ese máximo y mínimo, entonces coloquen el 0. Eso ya ustedes lo manejan, o sea, ¿dónde lo quieren ubicar? ¿Dónde van a ubicar el punto de trabajo del amplificador? ¿En qué punto? Si es muy saturado, si lo ponen en la región casi ya de saturación, va a trabajar, pero han visto cuando en el amplificador de MOSFET, ¿no? Cuando lo movíamos el punto Q, trabajaba, pero ya se empezaba a saturar y la forma de onda empezaba a distorsionarse. Es lo que sucede. No es por la frecuencia eso, ¿eh? No es por la frecuencia, no, eso es trabajo en el tiempo. Se va a empezar a saturar. Si lo colocan al otro extremo, trabaja, pero igual empieza a disminuir la ganancia, etc. Entonces, lo que hay que ubicar es un punto medio, un punto central, en el punto lineal, donde va a trabajar en nuestro rango de voltaje diferencial. ¿Ya? Esos hay que seleccionar y colocar esos dos valores ahí. Luego, para el modo diferencial, van a fuentes y buscan el vecino. Y lo colocamos en serie, ¿no? Porque la señal, la teoría indica los dos deben ir juntos, ¿no? Es la suma de los dos.
y esa es la entrada. Ahora, ¿cuánto colocar acá de amplitud, de frecuencia, etcétera? La frecuencia pueden ponerlo a 1 kHz, ya les dije, es una señal de prueba de 1 kHz. No es necesario colocar 100, 200, 300 kHz, ni gigahertz, ni tampoco 10 Hz. Con 1 kHz está perfecto. Estos amplificadores trabajan normalmente hasta a frecuencias elevadas, por lo tanto, 1 kHz está dentro de su rango de frecuencia. También sabemos de que estos amplificadores trabajan desde DC, o sea, amplifican desde el DC, ¿sí? Desde 0 Hz. Entonces, 1 kHz es lo mejor. La amplitud es igual, hay que calcularlo. ¿Cuál es el máximo y el mínimo? Para el BJT, con amplificadores diferenciales, ahí ya tienen un cálculo en el Niemann, hay un cálculo donde hace el Niemann con un error del 1%, calculan el máximo y el mínimo, ¿ya? Entonces, con eso vean cuánto de máximo y cuánto de mínimo tienen, y colocar un valor aquí adecuado. No es colocar cualquiera, ese es un diseño bueno. El otro no sabemos, estamos adivinando. El otro amplificador que vimos, cuánto le habrán colocado, no sé si estará bien seteado, no se sabe, es un ejemplo, es un demo. Nosotros tenemos que hacer cumplir toda esa parte teórica. Ahí se coloca la amplitud máxima, supongamos le da 1 milivoltio. O sea, de 0 a 5, digamos, entonces coloquemos 1 milivoltio de prueba, ¿no? Eso. Ya, y luego vemos el resultado aquí en la salida 1, en la salida 2 y en la salida intermedia. Debe haber una amplificación de 100 veces la señal. Eso es en el tiempo, todo es en el tiempo. Ese es el diseño en sí. Ahora, una vez que ya tenga funcionando esto, lo pueden cambiar esta fuente de corriente en una tercera página, ¿no? Esta fuente de corriente lo pueden enganchar a su fuente de corriente que ya está funcionando. Es lo que hicimos en el MOV. Idéntico. Y lo enganchan, igualito va a funcionar. Con uno o con otro. No hay ningún problema. Ok, y igual pueden reemplazar estas resistencias por las cargas activas. Esa es hay otro tipo de cálculo. Cuando tienen cargas resistivas, es un tipo de cálculo, está en el estudio en pequeña señal, ahí tienen una fórmula para calcular eso, esta resistencia. A ver si lo vamos a ver en el Edison electrónica, no está. Esto lo tenemos, Philly Barry, no, este es electrónica. Acá en el Niemann, ustedes van a encontrar, ese Niemann me parece que estoy viendo, claro, no tiene todos los, pero está más en lo que se refiere al BJT, está mejor desarrollado que el Cedra, ¿no? Cedra, ¿ya? Y en cuanto al MOSFET, es al revés. El Cedra está mejor desarrollado, mejor analizado que el Niemann, ¿ya? Entonces, por eso yo tomo de ambos libros, por ejemplo, el Cedra lo he desarrollado íntegramente, el MOSFET lo he desarrollado íntegramente con el Cedra. No he tenido necesidad de usar este Niemann. Y en el caso ahora que tenemos el BJT, voy a usar este porque está más desarrollado. En realidad ambos tocan, pero el otro no lo toca muy profundo. El BJT no lo toma con profundidad. A eso nada más. Pero en los dos libros está el desarrollo de estos amplificadores. Acá en la segunda parte, ahí está, los amplificadores diferenciales y multietapas. Entonces, aquí está, ¿ve? El diferencial con FET, con BJT,
con bisemodo, todo está acá, pero mejor está, aquí tenemos el par diferencial en BJT. Ahí están los X, el modo señal, todo idéntico como aquí, por decir. Aquí hace un cálculo de la variación del voltaje en modo diferencial para un 1%, vean, lo está linealizando, nuestra señal no lineal, lo está linealizando con un error del 1% y está obteniendo un voltaje. Pueden utilizar esto ustedes, la fórmula, aquí está, la fórmula. Para encontrar el voltaje máximo y mínimo en modo diferencial. Viene a ser en realidad se llama la derivada en el punto Q de trabajo, en el 0 sería, ¿no? En el 0, con B de igual a 0. Ahí encuentran la derivada y le asignan el 0.01, igual a 0.01, y tenemos esta es la fórmula. Depende de IQ, depende de BT, todos esos datos lo tienen. Y ahí despejan el B de máximo. Como el B de máximo está aquí en una exponencial y aquí está en una función, digamos, normal, no va a ser posible el despeje del B de máximo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En forma iterativa, poner esta fórmula en el MATCAD, en el MATLAB, en cualquier programa que quieran, y hacer un programa iterativo para que encuentre el 0.01 para el valor de B de máximo. Es lo que han hecho. No tiene solución. Y le ha salido 18 milivoltios máximo. Pueden hacer lo mismo para el caso de ustedes, para encontrar el voltaje. Eso, por ejemplo, el CEDRA no lo hace. Y acá está el análisis con... Aquí está. Análisis en pequeña señal. Este análisis en pequeña señal lo realiza en el NIMEN, en el otro autor, indica tal como el BJ, el MOSFET se puede encontrar también, pero no lo hace, ¿no? En cambio acá lo desarrolla para el BJT. Y vamos a encontrar las dos ganancias. Acá está, ¿no? La ganancia en modo diferencial, beta RC sobre 2 RP más RB. ¿De qué depende la ganancia en modo diferencial? Del RB, del RC, del beta y del RP. El beta y el RP son parámetros internos del transistor, ¿no es cierto? Esos pueden ser modificados de acuerdo a sus parámetros. El beta, por ejemplo, no sé cuánto, hay que ver cuánto beta tiene ese transistor. El RP es el IQ sobre el, es el BA, me parece, sobre el IQ, el RP. Hay que ver el modelo del modelo pi. Y el RB es la, vean, aquí está, que como también influye en la ganancia. El modo común. Es repetido. Aquí está miren la ganancia en modo común. ¿De qué depende? Del beta, el RC, el RB, el RP. Lo mismo, pero adicionalmente el R0. El R0 viene a ser la resistencia de la fuente de corriente. Este es el R0. ¿Ya? Eso también lo tienen ustedes. Este modo, la ganancia en modo común debe ser lo más baja posible. Acá no, en el problema no indica de que debemos tener un modo común de tanto. No. No indica. El diseño significa que un modo común de 0 es correcto.
porque tienes un CMRR bastante elevado, ¿no es cierto? Y eso es lo ideal. No se puede lograr un cero acá. Para que sea cero el ACM, tendría que ser el beta C. O sea, ¿qué transistor tiene beta C? O tendrías que poner el RC en cero. De esa manera es que se consigue una ganancia en modo común de cero, lo cual es imposible, ¿no es cierto? Necesitas, si vemos acá la ganancia en modo diferencial, está al revés. En el modo diferencial, beta y RC deben ser lo más elevados posible para tener una ganancia en modo diferencial buena, ¿no es cierto? Es lo ideal, ¿ya? Y según el modo común, debes tener lo más, aquí está, en la parte de abajo, debes tener lo más bajo en beta y RC para tener una ganancia en modo común bajo. Hay que buscar un equilibrio. ¿Ya? Entonces, tienen todo esto para reducir el modo común a lo más que se pueda, y esto tienen que igualarlo a 100. Aquí está, ¿no? Es lo mismo. Este de acá tiene que tener una ganancia de 100. Para eso buscar una resistencia RC y una resistencia RB adecuadas. El RP está en función del IQ, el beta es del transistor. Hay que buscar qué valor tiene y ponerle ese valor y buscar un 100 ahí, y ya está diseñado. Ahora acá hay dos variables, RC y RB, que no conocen y tienen una sola ecuación, que es esta. Entonces, lógico, asuman un valor a cuál. Lo más práctico es asumir al RB, un valor pequeño, un K, por ejemplo, 2K, y con eso ver cuánto RC necesita. ¿Ya? Y van aumentando el RB y el R, así. Es que no hay otra manera, porque si tuviéramos dos ecuaciones, ahí pues, podemos hacer, ¿no?, el despeje y ya tenemos el valor exacto. Aquí en la electrónica, en general, en potencia electrónica digital, en general, hay más variables que ecuaciones. Por lo tanto, cuando se diseña, hay que tomar consideraciones. Eso se llama consideraciones de diseño, ¿no? Hay que tomar esas consideraciones para poder resolver el problema, porque así se vayan a los libros más caros que encuentren en el mercado, no van a encontrar otra ecuación para encontrar esta ganancia. Siempre vamos a tener que, llegado a este punto, decidir qué hacer, ¿no? Asumir un valor para encontrar el otro, y para asumir eso necesitan tener una bastante práctica, experiencia, ¿no? Porque idealmente funciona, ¿no? Yo le asumo RB 100K y RC le escojo y lo que salga, ¿no? Perfecto. Pero a ver, pongan un RB de 100K en un transistor. No va a haber corriente en la base. O la corriente va a ser tan baja que no va a funcionar el transistor. Hay muchas consideraciones prácticas de diseño que hay que tomar en cuenta aquí. Pero como no estamos yendo mucho a la práctica, tomen el RB valores bajos para poder encontrar. O vayan jugando, ¿no? Vayan viendo qué valores tomar. ¿Listo? Y de acuerdo a eso, vean si funciona su amplificador con una señal dada. Pongan la señal dada y vean si funciona en 100 veces la amplificación. Y luego háganle el análisis AC sweep. Y obtengan los resultados en alta frecuencia. Verifiquen con la alta frecuencia del analítica. La alta frecuencia analítica, o sea, del cálculo, también está acá. Eso corresponde a circuitos electrónicos 1. Viene a ser la alta frecuencia del amplificador en emisor común. Eso corresponde al curso de circuitos electrónicos 1. El respuesta en frecuencia de los amplificadores básicos, que vendría a ser emisor común, base común y colector común. Respuesta en frecuencia de eso es parte del curso de circuitos electrónicos 1. Ahí debieron hacer eso
y bueno, verificar con eso, porque este amplificador, su análisis en modo diferencial, hemos visto en teoría de que se reduce a encontrar una frecuencia máxima para el amplificador en emisor común. Entonces tienen que regresar a lo que han hecho en la primera parte, en el circuito de electrónicos 1, para verificar esta frecuencia. Como si no lo han hecho, si lo han hecho a medias o qué sé yo, tendrán que estudiar y utilizar la fórmula nada más para ver cuánta frecuencia les bota el análisis y verificarlo con lo simulado, ¿no? Nada más, porque no tenemos forma de encontrar la alta frecuencia a modo diferencial. No se ha visto eso en el amplificador diferencial. Eso es la primera parte. Pero sí hemos visto la frecuencia en modo común, ¿no es cierto? Pero acá no tenemos el ingreso en modo común. Para hacer un ingreso en modo común, ya les dije, tendríamos que variar esta resistencia en un porcentaje, el otro mantener, o sea, hay que desbalancear el circuito, ¿no? O si no, el GM del transistor también se puede modificar, o de lo contrario, el BCC hay que introducir los ruidos al BCC con respecto al BE, y con eso desbalanceamos el circuito y se puede verificar no sé si eso permitirá ¿no? El ORCAD, hacer ese tipo de análisis, ¿no? Pero lo del diferencial sí está claro, sí se puede hacer. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer, ¿ya? Eso les va a servir para todos esos cálculos, para su examen también, porque el examen es similar, ¿no? Ya le dije, vamos a colocar ahí un par de problemas, uno de MOSFET o BJT y el otro de respuesta en frecuencia, nada más. Uno es diseño y otro es análisis. Eso es lo que hay que hacer. Inge, ¿y va a seguir siendo una semana o ahora 6 días? ¿Qué cosa? ¿Una semana para la entrega de esto? Sí, queda para el lunes. ¿Cómo que era para el lunes? No, es una semana. O sea, ¿A qué se refiere? A ver, dígame. un día lunes nos tocaba y dijo que iba a subir los problemas el mismo lunes. Sí, los problemas es una semana. Sí, no se preocupe eso. Hoy día en la tarde lo debo subir esos 3 problemitas y es hasta el próximo martes para la entrega. Eso es teoría, ¿no es cierto? Eso es para todos. En el caso de, si lo subo el día miércoles, mañana, los 3 problemitas les voy a dar hasta el próximo miércoles también para que lo entreguen esos 3 problemitas. Esa parte va en la calificación de evaluación continua, ¿no? Es una parte de evaluación continua. Sí, eso sí. Pero esa es, digamos, la forma como hay que enfrentar estos problemas. No se hagan muchos líos, no busquen mucha información en otros lados, o en otros textos, o en manuales de soluciones, porque tiene solucionario, creo, Niemen, y también más se van háganlo de acuerdo a lo que indica la teoría, hagan sus cálculos, y debe resultar. A veces los solucionarios asumen muchas cosas. Aparece y hay un número y no saben por qué, nadie sabe por qué. Y sale, pues, ¿no? O sea, está perfecto, pero cómo ha llegado a eso, nadie sabe. Entonces, cada autor tiene su forma de solucionar sus problemas, los problemas. Si la teoría está clara, ustedes también van a tener un camino para llegar a esa solución. Y los caminos son múltiples, la cosa es llegar a la solución. Entonces no se confíen mucho en sus solucionarios, que son buenos, o sea, pueden revisarlos. Hay incluso, debe haber diseño, ¿no es cierto? Pueden revisar como referencia. Ahí debe haber diseños de amplificadores diferenciales para determinadas ganancias, si pueden aplicar. Pero este camino que yo les he dado
es otro camino también, ¿no? Es otro alternativo y eso me parece más fácil. Y la simulación debe coincidir con lo calculado. No, no igual, ¿no? Sí, parecido debe ser. Ahí es donde está bien lo que he hecho, dice, ¿no? Está funcionando. Así como el MOFE lo hemos hecho igualito, ya está perfecto, está funcionando mi amplificador con MOFE, cubre los rangos, todo cumple, está perfecto. Igual hay que hacer con este, ¿no? Cumple, perfecto. Y hace sweep para ver hasta qué frecuencia me amplifica. Y eso el modo común, como le digo, no sé si va a ser posible. Ahora, si pueden hacerlo, bueno, si no, hasta el modo diferencial pueden llegar la amplificación, ¿cómo se llama? El análisis en frecuencia. Pero sí, en teoría sí tiene que estar bien claro los tres, el modo común, el modo diferencial y el CMRR, ¿no es cierto? ¿Algo querían decirme? Ya estamos al final. Ingeniero, disculpe, tengo una duda con el laboratorio que tenemos que presentar para el día jueves. Ya. Supuestamente tenemos que hallar la ganancia en modo diferencial, pero eso es igual a GM por RC. Pero en el Ya. circuito que nos da no encuentro el RC, o cómo lo cambio, cómo haría eso, ingeniero. SRC, mire, porque la carga es activa, ¿no es cierto? Aquí tenemos, en lugar de la carga activa, tenemos el RC. ¿Ya? En el caso de carga activa, SRC viene a ser la resistencia interna del transistor que viene aquí, en paralelo con el transistor que está donde vas a tomar la salida, digamos. Si vamos a tomar la salida acá, bueno, al final es lo mismo, ¿no? Porque en ambos lados los mismos elementos se encuentran. Viene a ser la resistencia interna del transistor de que está colocado en lugar de esta carga, en paralelo con la resistencia interna del transistor Q3, o sea, del amplificador diferencial. Ese es el RC. Justamente se coloca esa carga activa porque el RC lo elevamos a valores grandes, ¿no? Que vienen a ser las resistencias internas de esos transistores. Con eso elevamos la ganancia. Ese es el objetivo de colocar acá los transistores en lugar de la resistencia. Elevar la resistencia de salida a valores extremadamente. Con eso ganamos bastante ganancia. De esa manera puede medirlo. O puede encontrar, ¿no? El valor de la ganancia. Oye, ingeniero, ¿y el BT cómo lo hay? Yo sé que es el voltaje ¿Cuál de es? todo el tiempo, a la temperatura. El BT, para ir a GM. El BT0 depende de la temperatura, es correcto. Es un voltaje térmico que llamamos, es el BT0. Nosotros no trabajamos con otras temperaturas que la temperatura ambiente, o sea, no estamos... 0,7. Exacto. 26 milivoltios, 26 milivoltios. Ya. 26 milivoltios. El BT0 está dentro de los parámetros del transistor, se encuentra el BT0. Si usted entra ahí lo que hemos visto del Orcada, ahí busca en la tabla de parámetros, ahí busca el BT0, ahí le va a indicar el valor. Pero ya sabemos todos que para temperatura ambiente, ese BT0 es 26 milivoltios. En realidad es un poquito menos, ¿no? Puede calcularlo si desea. El BT0 es KT sobre Q. K es la constante de Boltzmann, T la temperatura y Q la carga del electrón. Todos esos datos son constantes. La carga del electrón 1.6 por 10 a los menos 19. La constante de Boltzmann es 3, no recuerdo ahorita, es un por 10 a la 38, no sé cómo es la cosa. Y la temperatura que está ahí es la que nos va a definir el valor del BTO. Entonces, está en grado Kelvin, ¿no? Para una temperatura de 300 grados Kelvin nos da 0.20, aproximadamente 26 milivoltios. 0.026 voltios.
Así da el resultado. Y con ese BTO trabajamos nosotros, así que no se preocupe, el BTO constante. Si quiere trabajar a otra temperatura, ese BTO va a cambiar. Y con eso cambia todos los cálculos, porque está en función de BTO, ¿no es cierto? Las fórmulas. ¿Ya? Sí, Pero ingeniero, a gracias. temperatura ambiente nomás, trabajen. Gracias, Debe salir, ingeniero. debe funcionar. ¿Sí, algo más? Ingeniero, disculpe, digamos, si consideramos una fuente de corriente con el método de Windler, creo que es el De R0 Wilmer. de esa fuente de corriente sería Ajá. el R0 del transistor. A ver, vamos a ver. No. El R0. No, a ver, repítame, si consideramos una de Whitlar acá. Ah, no, el RE que colocamos. No, para nada, no influye eso. La resistencia de la fuente de corriente viene a ser siempre la resistencia interna de ese transistor. Es su resistencia interna de esa fuente de corriente. No va a influir en nada. Ese Whitlar, o sea, esa resistencia RE de Whitlar que colocan en el emisor, es porque cuando usted calcula su R de referencia, le salió 100K. Y en la teoría va a funcionar los 100K, pero en la práctica colocar una resistencia de 100K hace que la corriente ya no haya corriente por ahí. Entonces es tan pequeño que no va a funcionar el transistor. Para evitar eso, colocan una RE y hacen el cálculo diferente en sus otras fórmulas, ¿no? Y le sale que la R de referencia le va a salir un valor más pequeño, ¿ya? Y el transistor ya empieza a generar la corriente. Para eso nada más es el RE, pero ese RE que está no influye para nada en la resistencia de salida de la fuente de corriente. Siempre aquí, este punto con respecto a este punto, ¿no? Este punto del emisor común, de los emisores comunes, este punto, siempre va a haber una resistencia equivalente, una impedancia equivalente en este punto con respecto a tierra, va a ser la resistencia interna de ese transistor. Esa resistencia interna se calcula, no la busquen ustedes en el datasheet, nada de eso. Esa resistencia interna se calcula. Me parece que es el VA sobre el IQ, ¿no? Me parece, eso verifíquenlo, está donde VA es el voltaje Early. Y Q es su corriente, la corriente que está circulando. Me parece que es esa. El voltaje Early, ese sí puede modificarse del transistor. Como les digo, ese voltaje sí se puede modificar. Y ese voltaje Early está también, hay que buscarlo en los parámetros del transistor, de la hoja. Ahí está el valor por default. Me parece que es 100 voltios. No sé, hay que verificar ya ese voltaje Early, pero ese sí está dentro de los parámetros como default y ese pueden ustedes modificar para aumentar o bajar así. Disculpe, pero ahí en el default el voltaje early es infinito. Entonces, la resistencia interna también sería infinita. ¿Cómo? Claro, infinita sería. Póngale pues 100 entonces. Póngale 100, 200 para que sea finito. Esos valores van a crecer en forma infinita y puede que el transistor ya no trabaje. Pónganle un VA en valores por default de 100, 200 voltios, etcétera, ¿no? Eso es ya más práctico. Y así van a obtener resistencias finitas y ya no van a tener mucho problema con esas resistencias. ¿Ya? No hay, por eso le digo, si hay que modificar parámetros, modificamos solo los parámetros que nosotros conocemos, que vendría a ser el beta y el BA. Estoy hablando del BJT.
En el MOSFET es otra cosa, ¿no? El canal, el ancho, es otra historia. En este caso, el beta y el BA son los que conocemos, digamos, y podemos manipularlos, ¿ya? Después el resto, no. El BTO, por ejemplo, ¿para qué? ¿No? Ese es 26 milivolts, déjenlo ahí, porque salvo que quieran trabajar a otra temperatura. Nadie habla de temperaturas acá toda la temperatura es ambiente. Entonces, ese BA, modifíquelo a 100 voltios, 200 voltios, 150 voltios. Pónganle un valor finito ahí para que en la fórmula también les dé pues, valores finitos, ¿no? Porque infinito no existe, ¿no es cierto? Infinito no existe, en la práctica estoy hablando. No existe el infinito. Todo tiene todo está limitado, todo está, entonces todos son valores finitos. Entonces, ese transistor, como le digo, es un transistor que colocan ahí modelo, digamos, donde usted pueda hacer modificaciones. Para eso está ese transistor. No tiene número, no tiene fabricante, no tiene nada. Ahí puede manipular sus parámetros. ¿Ya? Esas cosas hagan esos cambios que sean necesarios. Ingeniero, una última pregunta. Usted mencionó que para el laboratorio 2 de los transistores no modifiquemos nada. Entonces, Sí. el voltaje de Early yo lo sigo considerando como infinito. Pero si no le sale la experiencia, modifíquenlo, preferible, ¿no? Para que le salga la experiencia, modifíquenlo. Si le salió la experiencia, ya así sin modificar, pueden trabajarlo, ¿no? Pero si no le sale, o sea, no obtienen resultados correctos, o sea, como debe ser, entonces modifíquenlo a un valor finito, a ver, así, de esa manera puedan tener mejores resultados. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ok, listo. Bien, ya se pasó la hora. Ya nos vemos entonces en la próxima clase. El día viernes tenemos laboratorio. Teoría, ¿no? Tenemos teoría. Vamos a hacer, ya la teoría ya no la tocamos, vamos a hacer problemas. Así que nos preparamos para el examen del día viernes, del día lunes, ¿ya? Disculpe, ingeniero, Sí. ¿podría considerar usted la lista, por favor, entre unos cuantos minutos después que llamó usted? ¿La lista? Sí, ingeniero. Lista. ¿Qué apellido es? Ocho Choque, ingeniero. Allá. Cayo Samara también, Inge. ¿Cayo está ahí? Sí, Inge, le está escribiendo por el chat. Bueno. Yo no me... Vamos a ver. Estarían faltando el señor Cayo. Ya, le voy a colocar. Y el señor Ocho Choque, correcto. Ya, todos están presentes entonces. Todo este listado yo les voy a enviar con sus notas ya finales, promedios, para que lo revisen y tengan siempre el último día, antes de colgar la nota, me puedan decir, se ha equivocado acá, para no estar modificando planillas ni nada de esas cosas. ¿Ya? Así eso lo van a tener en el DUTIC, para que lo revisen. ¿Listo? Listo, gracias, ingeniero. Quedamos en eso entonces. Hasta luego, hasta el viernes. Hasta luego, El ingeniero. viernes, Inge. Hasta luego, hasta luego.